Parte 2. Mientras la aventura apenas comienza, este capítulo completo y muchas más historias están disponibles en Patreon. Los suscriptores VIP pueden incluso convertirse en personajes y formar parte del universo. El enlace está en la descripción. Capítulo 11, una cosecha increíble. El enjambre de avispas venenosas se precipitó hacia el agujero negro, y tal como un agujero negro cósmico, no hubo forma de que escaparan de su fuerza de succión. La boca de la gente se abrió del asombro, muchos tartamudeaban. Sus ojos permanecieron fijos en la serpiente de jade blanca de 2 cabezas, asombrados por su inmenso poder. En ese preciso instante, la presencia de Blanquita en el campo de batalla era comparable a la de una deidad de la guerra. Apenas había usado 2 habilidades sencillas, y sin embargo, más de la mitad del enjambre enemigo yacía muerto. Simplemente no había lugar para la represalia, pues estaban luchando en planos de poder totalmente diferentes. El aire se había despejado notablemente, y la atmósfera, antes densa de terror, comenzó a disiparse, reemplazada por la pura y simple conmoción. La pequeña serpiente era increíblemente poderosa. Todo el esfuerzo combinado de los maestros de bestias de bronce no había logrado más que matar a unas pocas avispas venenosas, mientras que con solo 2 habilidades, Blanquita había aniquilado a la mitad de la amenaza. Era un poder aterrador e incomprensible para ellos. ¿A qué serie de bestias de batalla pertenece? Se preguntaban, la incredulidad grabada en sus rostros. Imposible. ¿Quién es este joven? ¿Será un supermaestro de bestias enviado por la Federación? Yo también lo creo, su bestia de batalla es demasiado poderosa. Aquel chico no parecía un estudiante. Muchos recordaron la primera vez que invocaron a sus bestias de batalla. Apenas tenían una estrella de rango bronce, y su fuerza conjunta no era suficiente ni para aplastar a un mosquito. Esta serpiente de 2 cabezas es asombrosamente fuerte. Se lamentaban, incapaces de aceptar la abismal diferencia. El enjambre de avispas venenosas no pudo avanzar. A pesar de la lluvia de ataques, la serpiente de jade blanca de 2 cabezas se mantenía imperturbable. Este era el resultado directo de la cuidadosa estrategia de Ricardo. Blanquita era una bestia de batalla de rango divino. Para ella, la gran cantidad de avispas venenosas, criaturas de rango bronce que dependían de su número, no significaba absolutamente nada. Es cierto que eran veloces y difíciles de enfrentar en combate cuerpo a cuerpo, pero la serpiente de jade blanca de 2 cabezas se especializaba en habilidades elementales, lo que contrarrestaba por completo la amenaza del enjambre. Las avispas venenosas habían dejado de ser una señal de muerte y ahora solo eran mensajeras de huevos de bestia. Con una criatura de rango divino, la posibilidad de obtener una gran cantidad de huevos de bestia con cada habilidad ofensiva era muy alta. Mientras tanto, la gente sacaba sus pulseras de comunicación para contactar con el centro de Atlanta y solicitar apoyo. En ese instante, el agujero negro en el cielo empezó a reducirse. La gran esfera de más de 10 metros de diámetro se comprimió rápidamente en un diminuto punto. ¿Qué ocurre? La bola negra desapareció. No, no desapareció, dijo alguien que tenía como bestia de batalla un águila de cabeza blanca, lo que le daba una visión superior. Solo se ha vuelto más pequeña, por eso es difícil de detectar. Mientras la gente debatía, una explosión estremeció el cielo. ¡Boom! El agujero negro se expandió al instante, volviéndose incluso más grande que antes, y al mismo tiempo, estalló. Una masacre. Se calculó que decenas de miles de avispas venenosas murieron en el ataque, sus cadáveres caían como lluvia. En ese momento, el equipo de patrulla que había recibido la señal de socorro llegó al lugar. Las avispas venenosas también detectaron la llegada de los invitados no invitados, y una parte del enjambre se desvió del combate principal para atacar a los recién llegados. Al ver que el enjambre se dirigía hacia él, Diego Méndez fijó la mirada y aulló. «Ya están aquí. Prepárense». Tan pronto como su voz se apagó, un destello dorado brilló detrás de él. Los miembros de su equipo invocaron a sus bestias de batalla. «Tirador de veneno», gritó uno. «Halcón arcoíris», dijo otro. «Gaviota antigua». Al escuchar a sus subordinados invocar a sus bestias de batalla, la adrenalina de Diego subió al máximo. «Sal, Petrel demonio, acaba con todas estas malditas avispas. A la carga». De repente, un enorme petrel gris, con más de 5 metros de envergadura, extendió sus alas y se lanzó al vuelo. Un grito agudo rasgó el aire. El petrel demonio gris había aparecido y se abalanzó sobre las avispas venenosas. Fue como un arco destructor que surcó el cielo y, en un abrir y cerrar de ojos, ya había matado a una avispa venenosa. Tan pronto como apareció en el campo de batalla, el petrel demonio de rango raro mostró una fuerza de combate totalmente superior a las otras bestias de batalla. En aquel combate aéreo, la criatura volaba a gran velocidad. Su silueta masacraba a sus enemigos en todas direcciones. La velocidad del petrel demonio era inusualmente rápida. Ninguna avispa venenosa podía igualarla, y a duras penas esquivaban sus ataques.
Su ataque era directo, aprovechando cada oportunidad. Las alas del petrel demonio estaban cubiertas de gruesas plumas de acero. Por lo tanto, los aguijones venenosos de las avispas eran inútiles contra él. Era como si todo el cielo se hubiera convertido en el escenario personal del petrel demonio. Los miembros de la patrulla observaban al petrel demonio en acción y sus ojos se llenaron de admiración. «Es genial, Capitán Diego», exclamó un subordinado. Como se esperaba de una bestia de batalla de rango raro. El petrel demonio es demasiado fuerte. Claro, dijo Diego, riendo con autodesprecio. Aunque el petrel demonio es muy fuerte, no es nada comparado con la serpiente blanca de ahí abajo. Dense prisa y acaben con las avispas restantes. Al mismo tiempo, tras la explosión del agujero negro, los cadáveres de las avispas venenosas cayeron como lluvia, seguidos de docenas y docenas de huevos de bestia. Clac, clac, clac. Están lloviendo huevos. Los huevos de bestia caían del cielo uno tras otro. Era un espectáculo tan increíble como una lluvia de dinero. ¡Mierda! Esto es increíble, exclamó la gente, sintiendo un escalofrío. Es la primera vez que veo tantos huevos de bestia. ¡Qué espanto! ¿Cuántas avispas venenosas habrá matado para que caigan tantos huevos? Este enorme número me da escalofríos. En un instante, la situación en el campo de batalla aéreo cambió. Las avispas venenosas comenzaron a chocar entre sí. Algunas incluso murieron por las colisiones, claramente aterrorizadas. En ese momento, Ricardo sonrió satisfecho e inmediatamente dio una orden a su serpiente de jade blanca de 2 cabezas. Blanquita, recupera todos los huevos de bestia ahora. Los huevos que habían caído al suelo desaparecieron repentinamente uno tras otro. Ricardo soltó una carcajada. Era momento de irse. La serpiente de jade blanca de 2 cabezas se encogió rápidamente y se enroscó alrededor del brazo de Ricardo una vez más. Ricardo ya no estaba preocupado por la batalla. Después de todo, no era necesario, pues las avispas venenosas ya estaban desorganizadas. En cambio, se dedicó a contar sus ganancias. Matar al enjambre de avispas venenosas le había proporcionado muchos huevos. Necesitaba echar un vistazo adecuado a su inventario. 22, 35, 43, 60. Después de contar todos los huevos, los ojos de Ricardo brillaron. Sin contar otros botines, esos 60 huevos de bestia por sí solos valían más de 60 millones de monedas. Soy rico. Capítulo 12, un nuevo huevo de bestia de rango divino. 60 huevos de bestia con un valor individual de 1.000.000 de monedas federales. La memoria de la noche anterior aún resonaba en la mente de Ricardo Torres. Sus padres habían permanecido despiertos, angustiados por la insignificante suma de 1.000.000, sopesando la venta de todas sus posesiones, y la idea de endeudarse solo para conseguirle un huevo de bestia adicional. Ahora, en un lapso de apenas 5 minutos y después de que Blanquita hubiese desplegado solo 2 de sus habilidades, Ricardo acumulaba la asombrosa cantidad de 60 huevos de bestia mágica. Mientras Ricardo evaluaba mentalmente su inmensa ganancia, el equipo de patrulla, encabezado por su capitán, Diego Méndez, llegó a la zona. Diego Méndez, saltando con agilidad de su bestia de batalla, el petrel demonio, impartió órdenes claras a sus hombres. Revisen si hay civiles heridos, mandó con voz firme. Si encuentran a alguno, procuren tratamiento de inmediato. Usen sus bestias de batalla para trasladarlos al centro médico. Entendido, respondieron los miembros del equipo, dispersándose con premura entre la gente. Mientras asistían a los civiles, los comentarios sobre la reciente y espectacular confrontación llegaron a oídos de los patrulleros. ¿Qué se dice por ahí?, preguntó uno de ellos. ¿Que las demás bestias de batalla reverenciaron a la serpiente de 2 cabezas? Aunque la mayoría de los civiles carecían de la pericia para determinar el rango de las bestias de batalla, el capitán Diego Méndez sí poseía ese conocimiento. Una bestia de batalla que inspiraba tal veneración en otras criaturas, solo podía ser de rango divino, oro rosa. Ni siquiera una bestia de batalla de rango épico, naranja, lograría infundir ese nivel de profundo respeto en el campo de batalla. El capitán analizó la situación con perspicacia. A pesar de que la serpiente de jade blanca de 2 cabezas apenas se encontraba en el nivel bronce, su destreza en combate ya superaba con creces la de cualquier bestia de batalla común. Una criatura de rango épico no podría exhibir esa supremacía en un nivel de combate tan bajo. La conclusión era ineludible. Esa serpiente era, sin lugar a dudas, de rango divino. Un momento, intervino Diego Méndez, con un tono de incredulidad palpable. ¿Me están asegurando que su dueño es tan solo un estudiante de 3er año de secundaria? Los testimonios de los ciudadanos confirmaron que el maestro de bestias de rango divino era, en efecto, un joven escolar. La realidad que se presentaba era totalmente opuesta a las expectativas del capitán de patrulla. ¿Dónde se encuentra ese estudiante ahora?, preguntó, sintiendo una intensa curiosidad.
Con una bestia de batalla de tan extraordinaria calidad, el futuro del muchacho se perfilaba como ilimitado. Diego Méndez ansiaba ver con sus propios ojos a la figura excepcional que había surgido en Ciudad de Atlanta. No lo sé, respondió un civil con nerviosismo. Mire a su alrededor. Llevaba el uniforme de la escuela. En un punto más lejano de la calle, la chica, la pequeña vendedora de fruta de la suerte, había logrado encontrar a Ricardo. Hermano mayor. Su voz, aunque dulce, estaba entrecortada por la agitación. Ricardo la miró, notando que la niña respiraba con dificultad. ¿Qué sucede, niña? ¿Por qué sigues aquí y no has regresado a tu casa? Los ojos de la niña brillaron con sincera admiración. Estaba completamente aterrorizada. Si usted no hubiese intervenido, probablemente habría perecido aquí. Le tendió las frutas de la suerte que él le había obsequiado antes, con una expresión de profunda gratitud. Aquí tiene sus frutas de vuelta. Le agradezco mucho por haberme salvado la vida. Ricardo no tomó el ofrecimiento. Yo soy quien debe agradecerte, la niña, le replicó, con una sonrisa. Si no hubieras estado en este sitio, yo me habría ido a casa mucho antes. Entonces no habría tenido la suerte que tuve hoy. El joven no estaba exagerando. Si se hubiese marchado a la hora acostumbrada, esos 60 huevos de bestia, equivalentes a 60 millones de monedas federales, jamás habrían terminado en su inventario. Muy bien, es momento de que me vaya a mi casa, anunció Ricardo. Tú también deberías irte ahora mismo. Se despidió de la niña con un gesto y emprendió la marcha hacia su hogar. Su cosecha del día había sido inmensa, necesitaba tiempo para asimilarlo y para estructurar sus siguientes planes. La primera evolución de Blanquita ya había implicado una inversión de 4 millones de monedas en materiales. ¿Cuánto ascendería el costo de la próxima? Ricardo estimaba que la cifra superaría fácilmente los 10 millones. Además de la cuestión económica, era vital que estudiara a fondo las recompensas que le había otorgado el director. Su máxima prioridad, en ese momento, era fortalecerse. El Ricardo actual se sentía todavía vulnerable. No quería resignarse a vivir una vida ordinaria. Su ambición era alcanzar la cúspide de este mundo de maestros de bestias. La niña observó cómo la silueta de Ricardo se alejaba hasta perderse de vista. Justo en ese momento, el capitán Diego Méndez se acercó a ella. El capitán vio a la niña mirando fijamente en la dirección en que Ricardo se había ido. Hola, pequeña, ¿por casualidad viste a un joven con uniforme escolar por aquí? Preguntó con celeridad. La niña se volvió hacia él con una sonrisa. Tío, ¿le gustaría adquirir una fruta de la suerte? Dijo, con su habitual tono de vendedora. Poco después, Ricardo ya había llegado a casa. Sus padres aún no regresaban de sus trabajos, inmersos en sus arduas labores para el sustento familiar. Ricardo provenía de un hogar común, y la vivienda era un reflejo de esa modestia, muebles gastados y habitaciones reducidas. Sin embargo, con la gran cantidad de dinero que acababa de asegurar, era solo cuestión de tiempo antes de que pudieran permitirse un lugar mejor. Al entrar a su dormitorio, Ricardo extrajo un primer grupo de huevos de bestia. Su habitación resultaba demasiado pequeña, apenas 20 o 30 huevos cabían sin saturar el espacio. Como aún no era tarde, decidió inspeccionarlos con calma. Solo necesitaba tocar cada huevo de bestia para que su sistema le revelara la información oculta. Las estadísticas del primer huevo de bestia se manifestaron rápidamente ante sus ojos. Nombre de la bestia de batalla. Guacamayo florido, calidad de bestia de batalla. Rango normal, verde. Tipo de bestia de batalla. Basada en habilidad, atributo de bestia de batalla. Viento, nivel de bestia de batalla. Nivel 1, etapa 1, progreso de crecimiento de bestia de batalla. 100%, capaz de eclosionar. Talento de bestia de batalla, ninguno. Habilidad de bestia de batalla, ninguna. Ruta de evolución oculta 1, evolución orientada a la fuerza. Su siguiente forma es el guacamayo de hierro, una criatura que usa afiladas garras para atacar y es capaz de desatar una tormenta de plumas. Puede alcanzar el rango élite, azul, como máximo. Ruta de evolución oculta 2, evolución mágica. Su siguiente forma es plumas arcoíris, que puede emplear sonidos para confundir a sus oponentes. Su potencial máximo es el rango raro, púrpura. Ricardo meneó la cabeza. A pesar de poder visualizar los caminos de evolución ocultos, no podía modificar el potencial intrínseco de una criatura. Podría entrenar a cada bestia de batalla hasta su límite, pero el rango final ya estaba preestablecido. Por eso, una selección minuciosa era fundamental para su éxito. Continuó su inspección, revisando los huevos uno tras otro. Ya había apartado todas las bestias de batalla con potencial para evolucionar hasta el rango épico, naranja. Si no conseguía ninguna con potencial de rango divino, oro rosa, su plan era crear una de rango épico. Su razonamiento era práctico. Una bestia de batalla de rango épico, en combinación con la fuerza de su bestia de rango divino, superaría en combate a una sola bestia de rango divino. La clave de la victoria residía en equilibrar la calidad con una cantidad estratégica.
33. 47. Al examinar el huevo de bestia número 48, una emoción electrizante recorrió a Ricardo. Efectivamente, podía evolucionar hasta el rango divino, oro rosa. Por fin, había encontrado otra criatura con el potencial para alcanzar el rango supremo. Capítulo 13. El plan perfecto para ganar dinero. En la jerarquía de los maestros de bestias, aquellos en el nivel bronce solo podían manejar con eficacia una bestia de batalla a la vez. Por eso, era habitual que los recién iniciados formaran equipos. Era la única manera de explorar y obtener recursos. Las bestias de batalla exhibían una gran variedad de funciones. Algunas estaban destinadas a la ofensiva pura, otras ofrecían apoyo invaluable, y muchas servían como escudos o tanques en la primera línea del combate. Generalmente, por falta de recursos y destreza, los maestros de bestias novatos se limitaban a criar una sola criatura. La ambición sin la fuerza necesaria era una receta para el desastre. Para la mayoría, esa primera bestia de batalla sería su única compañera para el resto de sus vidas. Solo si lograban fortalecerse considerablemente, se atreverían a intentar eclosionar un nuevo huevo de bestia. Era una realidad comparable a tener un vehículo en el mundo anterior de Ricardo. Para la persona común, un solo auto, quizás una camioneta que sirviera para carga y transporte familiar, era suficiente. Solo un hombre acaudalado podía permitirse llenar un garaje subterráneo con múltiples modelos. Esta regla básica de supervivencia, la de vivir dentro de las propias posibilidades, se había perpetuado por siglos. Los señores de las bestias de linajes ancestrales, que habían acumulado riqueza de generación en generación, se hacían cada vez más poderosos. En contraste, los plebeyos que acababan de descubrir su poder enfrentaban un camino lleno de escollos y dificultades. Pero para Ricardo Torres, el dinero no era una preocupación insuperable en ese momento. Con su habilidad, él encontraría la forma de generar ingresos, aunque fuera poco a poco. Después de todo, sus bestias de batalla eran criaturas con un potencial sin igual. Cada una de ellas tenía el poder de deslumbrar a cualquiera. ¿Preocuparse por el dinero? ¿Qué importaba eso? Él podría conseguirlo cuando lo necesitara. Sus bestias de batalla eran asombrosamente fuertes. Mientras otros debían formar escuadrones para las expediciones, Ricardo podía operar en solitario. De hecho, le bastaba con una sola bestia de batalla para la mayoría de sus tareas. No obstante, la variedad de funciones entre las bestias de batalla era inmensa. Por ello, su plan más crucial era criar y hacer evolucionar tantas bestias de batalla de rango divino como le fuera posible. En el peor de los casos, podría invocar a todas a la vez. Él estaba seguro de que llegaría un día en que las necesitaría a todas. En ese momento, la información de un huevo de bestia capturó su atención, provocando una nueva ola de asombro. Las bestias de batalla podían cumplir múltiples roles, y el huevo que tenía delante contenía exactamente el tipo que necesitaba en ese momento. Nombre del sistema: Sistema de ruta evolutiva oculta de todas las bestias. Nombre de la bestia de batalla: Hijo de la tormenta. Calidad de bestia de batalla: verde. Tipo de bestia de batalla: basada en habilidad. Atributo de bestia de batalla: viento. Nivel de bestia de batalla: nivel 1. Progreso de crecimiento de bestia de batalla: 100%. Capaz de eclosionar. Talento de bestia de batalla: ninguno. Habilidad de bestia de batalla: ninguna. Ruta de evolución oculta 1. Evolución orientada a la fuerza. Siguiente forma: alas de la tormenta. Puede liberar vientos huracanados que lo arrasan todo. La calidad más alta a la que puede evolucionar es el rango raro, púrpura. Ruta de evolución oculta 2. Evolución mágica. La siguiente etapa: alas del cielo. Al desplegar sus alas, llenará el cielo de plumas. Cada pluma es como una bala de alta velocidad y, con el tiempo, se convertirá en un torrente de acero. Puede evolucionar hasta el rango divino, oro rosa, como máximo. Al leer esta descripción, Ricardo lo tuvo claro. Optaría por la segunda ruta de evolución oculta. Las condiciones para esta evolución no tardaron en aparecer. Condición 1 de evolución oculta: debe estar a punto de eclosionar. Condición de evolución oculta 2. Líquido de viento X 3 ml. Condición de evolución oculta 3. Cubo mágico de cristal avanzado X1. Condición de evolución oculta 4. Raíz de hierba de barlovento X3. Al ver la lista, Ricardo sintió una punzada de frustración. El cubo mágico de cristal avanzado era tan raro que ni siquiera se encontraba en el mercado negro. Era un objeto que solo aparecía en subastas, y aún así, con muy poca frecuencia. En este mundo, las subastas eran el lugar donde el dinero se multiplicaba al instante. Cualquier material, por ejemplo, una simple hierba, que valiera 1.000.000 de monedas, podría venderse por 3 veces su precio normal en una subasta. Según sus cálculos, el cubo mágico avanzado, que costaría al menos 10 millones en condiciones normales, se dispararía hasta los 30 millones de monedas federales.
Sus huevos de bestia aún no se habían vendido, y Blanquita, la serpiente de jade blanco de 2 cabezas, estaba cerca de subir de nivel, lo que también implicaría un gasto considerable. De repente, Ricardo se dio cuenta de que su fortuna era insuficiente. Su objetivo original había sido comprar una casa segura en la ciudad de Atlanta para sus padres, para que él pudiera viajar tranquilo. Pero ahora, la necesidad de evolucionar a su bestia de batalla se había convertido en una prioridad urgente. No era una tarea que pudiera posponer. ¿Cómo puedo conseguir dinero rápido?, se preguntó, concentrándose en esta línea de pensamiento. Su activo más valioso en ese momento eran los huevos de bestia que había obtenido. Muchos de ellos tenían un potencial de evolución hacia la calidad púrpura. Otros, aunque nacieran con una alta calidad base, no tenían un camino evolutivo superior. Usando su capacidad para leer la información de las bestias de batalla dentro de los huevos, una idea audaz comenzó a formarse en su mente. Un juego de azar. Su plan se centraría en las apuestas. El verdadero valor de un huevo de bestia residía en su calidad base. No obstante, nadie podía determinar esa calidad, salvo él. Si usaba sus huevos de alta calidad como fichas de apuesta, obtendría ganancias colosales. El precio de venta promedio de un huevo de bestia rondaba el 1.300.000. Pero si los convertía en objetos de apuesta, podría elevar el precio hasta los 2 millones. El plan para generar dinero se había concretado. Ahora, solo le faltaba correr la voz. En ese momento, la imagen de una joven vendedora de frutas cruzó su mente. La niña, la vendedora de fruta de la suerte. Capítulo 14, realmente es una bestia divina. La impresión que la niña le había dejado en Ricardo era profunda. Aunque su primer encuentro había sido para ayudarla, Ricardo se dio cuenta al hablar con ella de que la joven había vivido muchas dificultades. La chica, sin embargo, poseía cualidades notables que Ricardo valoraba. Tenía un gran conocimiento de la gente de la zona y una elocuencia que resultaría muy útil. Ricardo estaba convencido de que, si la contrataba para promover sus huevos de bestia, la noticia se esparciría rápidamente. Además, si el trabajo resultaba bien, no le importaría mantener una colaboración a largo plazo. Con la ayuda de la niña, el plan de Ricardo podría ponerse en marcha en poco tiempo. Mientras Ricardo ultimaba los detalles de su estrategia, la puerta de la casa se abrió de repente. Sus padres habían regresado. El joven salió rápidamente para recibirlos. Al verlo llegar a casa antes de lo habitual, sus padres se mostraron extrañados. Ricardo, ¿por qué regresaste tan pronto?, preguntó su madre. ¿No se supone que la ceremonia de eclosión de huevos de bestia sigue en la escuela? Normalmente, el proceso y el papeleo posterior de la ceremonia mantenían ocupados a los estudiantes por mucho más tiempo. Pero el hecho de que Ricardo hubiera obtenido una bestia de batalla de rango divino le había ahorrado todos esos trámites complicados. La escuela se encargaría de todo, y el director le había asegurado que ya no era necesario que asistiera a clases. Ahora, solo le quedaba elegir a qué universidad asistiría antes de graduarse. Los asuntos de la escuela se resolvieron, por eso pude volver antes, dijo Ricardo con una gran sonrisa. Luego, cambió el tema. Ah, cierto, mamá y papá, ¿no deberían estar trabajando ahora? Esa no era la hora habitual en que salían del trabajo. Teniendo en cuenta lo arduo que solían trabajar para mantener a la familia, su regreso temprano significaba que ni siquiera habían ido a trabajar ese día. Algo importante los había impulsado a tomar esa decisión. El padre de Ricardo respondió a su pregunta. Tu madre y yo lo pensamos mucho, hijo. Creemos que la posibilidad de que obtengas una bestia de batalla rara con un solo huevo de bestia es demasiado baja, explicó. Hizo una pausa, y luego continuó. Por eso te compramos otro huevo de bestia. No te preocupes, solo queremos que tengas una oportunidad extra. Dicho esto, el padre de Ricardo sacó con sumo cuidado un huevo de bestia de su mochila y lo depositó sobre la mesa. El huevo de bestia brillaba con un intenso rojo carmesí, y los patrones que lo cubrían parecían llamas. Ricardo supuso que pertenecía a la serie llama. Con solo mirarlo, supo que valía mucho más de 1 millón de monedas federales. Estaba muy por encima de lo que sus padres podían permitirse. Ricardo se sintió profundamente conmovido por el esfuerzo de sus padres. Sus finanzas familiares no les permitían una compra tan extravagante. La noche anterior, Ricardo les había rogado firmemente que no gastaran tanto dinero. Y, sin embargo, lo habían comprado, sin dudarlo ni un instante. Lógicamente, esto pondría a la ya precaria economía familiar en una situación aún peor. Además, Ricardo ya tenía 2 bestias de batalla, ambas de rango divino. Un huevo más o uno menos no significaba nada para él, especialmente teniendo en cuenta los 60 huevos de bestia que tenía en su habitación. Sin embargo, dado que era un obsequio fruto del amor de sus padres, lo mejor era que lo aceptara. De todos modos, no tardaría en devolverles el dinero, y multiplicaría la cantidad perdida por 10 o por 100. Pero antes, su prioridad era informarle sobre su divina bestia de batalla.
Mamá, papá, en realidad. Comenzó Ricardo. Hijo, sabemos que es difícil conseguir una bestia de batalla de alta calidad con un solo huevo, por eso lo hicimos por ti, interrumpió su padre. Si un huevo no da resultados, incubamos dos. Siempre es bueno tener opciones. El padre de Ricardo no quería que su hijo se sintiera agobiado por su decisión. Su madre asintió, dando a entender que era la elección correcta. En realidad, yo ya conseguí mi bestia de batalla ideal, y su calidad es bastante buena, dijo Ricardo. Al escucharlo, sus padres se emocionaron inmediatamente. Ricardo nunca les había mentido, por lo que creyeron que decía la verdad. Pero, ¿qué calidad tenía la bestia de batalla de Ricardo para que él la considerara bastante buena? Hijo, no lo digas todavía. Déjame adivinar. ¿Es una bestia de batalla de calidad azul? Preguntó su madre. Ricardo sonrió y negó con la cabeza. Su padre, ansioso, se cepilló la barba. ¿Una bestia de batalla de rango raro, de color púrpura, entonces? Preguntó, sorprendido. Ricardo volvió a negar con la cabeza. No, un poco más arriba. ¿Qué? ¿Un poco más alto? Eso la convertiría en una bestia de batalla de rango épico, naranja. Eso era imposible, pensaron los adultos. Nunca habían visto una bestia de batalla de ese calibre, solo habían oído rumores. Pero Ricardo no mentiría. Una bestia de batalla superior a una de rango raro púrpura. ¿Es naranja, entonces? Ricardo volvió a negar con la cabeza. Los adultos estaban perdidos. La idea de que Ricardo hubiera obtenido una bestia de batalla de rango divino ni siquiera cruzó por sus mentes. La tensión era demasiada. Hijo, no tienes que mentirnos. Está bien, si no es tan fuerte, incubaremos más huevos, dijo su madre. Mientras te conviertas en un maestro de bestias, tendrás muchas más oportunidades. Ricardo decidió que ya era suficiente. Invocó a su serpiente de jade blanca de 2 cabezas. Al instante, la sala de estar se vio envuelta en una luz rosa, dorada, el símbolo inconfundible de una bestia divina. El padre de Ricardo soltó un grito ahogado. Su madre estaba tan sorprendida que no pudo pronunciar una sola palabra. No puede ser. ¿Nuestro hijo ha conseguido una bestia divina? Esta es realmente una bestia de batalla de rango divino. Tartamudeó su padre. Capítulo 15, Huevo de bestia carmesí, arma de tipo fuego. Después de una prolongada media hora, los padres de Ricardo finalmente habían asimilado y aceptado que Blanquita era, de hecho, una bestia de batalla de rango divino. El hecho de que Blanquita fuera la criatura contratada por Ricardo significaba que no representaba ninguna amenaza, permaneciendo inofensiva a menos que él diera una orden. Gracias a esto, sus padres se sintieron cómodos interactuando con la pequeña serpiente. En poco tiempo, se habían encariñado con su nueva y pequeña bestia de batalla. Sin embargo, Ricardo decidió no mencionarles la existencia de su segunda potencial bestia de batalla de rango divino, que estaba oculta en el huevo número 48. A juzgar por su asombro inicial, sospechaba que asimilar otra revelación de tal magnitud sería demasiado para ellos por el momento. En ese momento, la atención de Ricardo se centró en el huevo de bestia rojo que reposaba sobre la mesa. Su capacidad inherente para visualizar todos los caminos evolutivos ocultos le confería una clarividencia única. Al tocar o hacer contacto con cualquier huevo de bestia, podía determinar con precisión la criatura que albergaba. Con cuidado, colocó su mano sobre el huevo de intenso carmesí, e inmediatamente, la información apareció ante sus ojos. El sistema reveló la ficha de la criatura. Nombre de la bestia de batalla, elemental de fuego. Calidad, rango élite, azul. Tipo, equipo. Atributo, fuego. Nivel 1, etapa 1. Progreso de crecimiento, 100%, listo para eclosionar. Talento de bestia de batalla, favor de la llama. Habilidad, transformación en llamas. Lo más asombroso era su potencial evolutivo oculto. La ruta de evolución oculta número 1 estaba orientada a la fuerza. La siguiente forma sería la lanza de llama, capaz de desatar potentes ataques de fuego y estallar en llamas al atravesar a su objetivo. La máxima evolución a la que podía aspirar esta ruta era el rango épico, de color naranja. La ruta de evolución oculta número 2 era mágica. Esta forma evolucionaría a ilusión de fuego celestial, una criatura que desataría llamas inextinguibles y que, además, podría transformarse en cualquier arma elegida por Ricardo. Lo más importante era que su destreza y precisión de ataque aumentarían enormemente. La máxima evolución posible para esta ruta era, ni más ni menos, la calidad oro rosa, es decir, el rango divino. Ricardo quedó atónito. Vaya, independientemente de quién lo incube, este huevo de bestia producirá al menos una bestia de rango élite, de calidad azul. Pensó. Como él imaginó, si no hubiera obtenido una bestia de batalla de rango divino en la ceremonia, esta criatura habría sido una fuente de gran alegría para sus padres.
Sin lugar a dudas, la compra de sus padres había valido cada centavo. Y no solo eso, el sistema indicaba que también tenía el potencial de evolucionar a una bestia de batalla de rango divino. Ricardo no pudo evitar jadear ante la sorpresa que este huevo representaba. ¿Cuándo se volvieron tan comunes las bestias de rango divino? Se preguntó internamente. 3 bestias divinas en un solo día. La situación lo había asombrado por completo. Sin embargo, el asombro se mezcló rápidamente con una preocupación familiar. ¿Cuánto dinero se necesitaría para nutrir a todas estas bestias? Inmediatamente, su mirada se dirigió a los requisitos de la ruta de evolución oculta mágica. Condición 1 de evolución oculta. Debe estar a punto de eclosionar. Condición 2 de evolución oculta. Cristal de llama de alta temperatura X3. Condición 3 de evolución oculta. Globo ocular del dragón volcánico X1. Condición 4 de evolución oculta. Espíritu de lava abrasador X1. Al leer la lista, el entusiasmo de Ricardo se desvaneció un poco. Cada uno de estos elementos era absurdamente caro y difícil de conseguir. Dada su situación económica actual, era simplemente inviable para él hacer la compra. Solo podría permitírselo una vez que asegurara una fuente de ingresos estable. No obstante, tomó la firme decisión de quedarse con el huevo. Sin duda, sería de inmensa utilidad en el futuro. Ricardo, confía en tu suerte, date prisa e incuba este huevo de bestia carmesí. Instó su madre, sonriendo. Ahora que Ricardo había conseguido una bestia de batalla de oro rosa, su futuro era incuestionablemente prometedor. Aunque 1.000.000 de monedas federales seguía siendo un gasto considerable para ellos, su situación financiera general mejoraría con el tiempo. Por lo tanto, sin importar el tipo de bestia de batalla que naciera de este huevo, sus padres no se desanimarían. Querían incubar este huevo de bestia como una forma de celebrar el gran logro de su hijo. Sí, hijo, considéralo como un regalo para celebrar, apoyó su padre. Exacto, qué sabio soy. Lo pensé de antemano, por eso compré uno extra a propósito, para tu celebración, dijo el padre, esforzándose por sonar convincente. Ricardo escuchó la escena con una mezcla de sentimientos. Si no hubiera sido por el sistema y el camino evolutivo oculto de Blanquita, ésta nunca habría alcanzado el rango divino. En ese escenario, todo esto no estaría sucediendo. Si él eclosionaba el huevo rojo en este momento, solo produciría una bestia de batalla de calidad azul. Sin duda, esto haría felices a sus padres, pero el azul seguiría siendo azul, no morado, ni naranja, ni oro rosa. Al final, terminaría siendo una inversión desperdiciada. Ricardo era consciente de la ocasión y entendía su intención. Sin embargo, no era el momento adecuado para hacer eclosionar esa criatura. Tras un breve momento de duda, Ricardo guardó el huevo de bestia rojo en su inventario dimensional. Luego, ante la mirada de asombro de sus padres, abrió la puerta de su habitación. Mamá, papá, vengan a ver, los invitó. Dijeron que querían celebrar con un huevo de bestia, ¿verdad? Al abrir la puerta por completo, una montaña de huevos de bestia se reveló ante ellos. Eran de todas las formas y tamaños, y su gran número amenazaba con saturar el pequeño espacio. La habitación de Ricardo era muy pequeña, era casi imposible contener cómodamente tantos huevos de bestias mágicas. La escena fue un shock total. Los dos adultos no podían apartar la mirada, estaban paralizados e incapaces de articular palabra. «Dios mío, ¿qué es esto?», exclamó la madre. «Es demasiado surrealista. ¿Son juguetes?», tartamudeó el padre. Ricardo sonrió con calma, apoyándose en el marco de la puerta. «Todos estos son huevos de bestia. Hay más de 60 de ellos. Hoy, un enjambre de avispas venenosas invadió nuestra ciudad y yo estaba allí. Fue mi pequeña serpiente quien demostró su poder y exterminó al enjambre, y por eso, estos son mis botines de guerra». Hizo una pausa, dejando que la información se asimilara en sus mentes. «Mamá, papá, si quieren incubar un huevo de bestia para celebrar, elijan el que quieran. Al fin y al cabo, hay de sobra para todos», terminó. Aunque los padres de Ricardo ya estaban en una edad avanzada, aún cumplían los requisitos para incubar huevos de bestia si así lo deseaban. Pero, ¿qué familia común desperdiciaría 1.000.000 de monedas federales solo para incubar un huevo por capricho? Inmediatamente, ambos negaron con la cabeza. Sus expresiones reflejaban una mezcla de asombro y preocupación. «No, cada huevo vale 1.000.000 de monedas», dijo su padre, la voz firme. «¿Cómo puede nuestra familia permitírselo? Mejor no abrirlo. Yo ya no aguanto más», su madre se llevó una mano al pecho. «Necesito tumbarme en el sofá». Capítulo 16, esperando para lanzar el plan. Había transcurrido un tiempo, pero los padres de Ricardo aún estaban asimilando la impactante noticia. Ya no le hicieron más preguntas sobre la ceremonia de eclosión. En cierto modo, la ansiedad de ambos se había disipado por completo.
Después de todo, su hijo poseía no solo una gran cantidad de huevos de bestia mágica, sino también una bestia de batalla de rango divino auténtica. Al ver el futuro tan prometedor que se abría ante Ricardo, confiaron plenamente en él y se sintieron en paz. Mientras sus padres se relajaban, Ricardo se quedó en su habitación, haciendo un balance de los eventos del día. Había logrado contraer matrimonio con una bestia de batalla de rango divino, la serpiente de jade blanco de 2 cabezas. Después de su primer combate real contra el enjambre de avispas venenosas, Blanquita había crecido notablemente, pero aún necesitaba un pequeño impulso para subir de nivel. Afortunadamente, por el momento, no se requerían grandes gastos para su entrenamiento inmediato. Al mismo tiempo, Ricardo ya tenía una idea clara de las habilidades de su pequeña serpiente. Era una bestia de batalla basada en habilidades especializada en magia de luz y oscuridad. Los ataques de tipo luz eran puramente ofensivos y poseían una gran potencia. Por otro lado, sus habilidades oscuras incluían el uso de agujeros negros comprimidos y el movimiento espacial, lo que le proporcionaba una versatilidad tremenda. Tal como se espera de una bestia divina, murmuró Ricardo con satisfacción. En cuanto a los otros 2 huevos de bestia, el elemental de fuego y el hijo de la tormenta, Ricardo necesitaba obtener una suma considerable de dinero para poder criarlos y asegurar que alcanzaran el rango divino, oro rosa. El tiempo apremiaba para empezar a generar ingresos. Con su plan ya en marcha, Ricardo salió de nuevo de casa. Caminó sin rumbo por las calles de las afueras de la ciudad, buscando a la pequeña vendedora. Pensó que, tras haber ganado algunas monedas ese día, probablemente ya habría cerrado su puesto para volver a casa. Sin embargo, se dijo que valía la pena intentarlo. 10 minutos más tarde, para su suerte, encontró a la joven en otra calle, vendiendo su fruta de la suerte. Al darse cuenta de su presencia, la niña detuvo de inmediato su negocio y se dirigió hacia él. Ricardo no pudo evitar admirar la agudeza de la niña. La chica había comprendido que él era una persona poderosa. Incluso había protegido su secreto cuando el equipo de patrulla, liderado por Diego Méndez, la interrogó, negándose a revelar dónde había ido. También había visto a Ricardo recoger muchos huevos de bestia después de la batalla. No había ni un rastro de envidia en la pequeña, solo pura admiración. Ahora, al ver que Ricardo la buscaba, pensó que esto podría ser una oportunidad. En la dura vida de las afueras, todo lo que pedía era poder mantenerse. Incluso si Ricardo no le pagaba, estaba dispuesta a ayudarlo. Después de todo, él le había salvado la vida. «Hermano mayor, ¿me estabas buscando?», preguntó la niña, con una expresión seria. «Me llamo Clara. Si quieres que haga algo, lo haré lo mejor que pueda». Ricardo asintió, pensando en lo madura que era. La mayoría de los niños de su edad no poseían tanta inteligencia emocional ni empatía. Su sensatez le resultó muy agradable. Además, sentía que podía confiar en ella. Tras un breve momento de silencio, Ricardo le confió la tarea que tenía en mente, recalcando la importancia de hacerla bien. Clara asintió y se marchó rápidamente hacia otra calle. Lo que Ricardo le había pedido era, en esencia, organizar una simple subasta. Aunque la llamó subasta, era más bien una casa de apuestas. Las reglas eran sencillas. El precio promedio de un huevo de bestia era de 1 millón de monedas federales. En su subasta, él predeciría la calidad de la bestia de batalla dentro del huevo. Si acertaba, los vendería a precios muy altos. Si se equivocaba, los vendería a un precio ridículamente bajo. Los postores también podían participar en la predicción. Si acertaban, obtendrían el huevo por tan solo 100.000 monedas. Pero, por supuesto, Ricardo, con su sistema de la ruta evolutiva oculta de todas las bestias, no permitiría que eso sucediera. Todo estaría bajo su control. La tarea de Clara era simple, difundir la noticia. Como vendedora de fruta de la suerte en la zona, conocía bien a la gente de las afueras. Era lo suficientemente inteligente como para identificar a los residentes con mayor poder adquisitivo. Su función era publicitar la subasta de Ricardo. Con la elocuencia de Clara, estaba seguro de que lograría atraer a todos los ciudadanos más adinerados de la zona. Una vez hecho esto, el resto dependería de él. Lo que Ricardo no esperaba fue que Clara se marchara sin esperar el pago. Parecía que la confianza entre ellos era mutua. Terminado el asunto, Ricardo regresó a casa. El ambiente al llegar era alegre. La mesa estaba servida con una variedad de platos más elaborados de lo habitual. Su padre había comprado 2 botellas de buen vino para celebrar. Desde que Ricardo entró al 3er año de preparatoria, su familia había vivido de forma frugal, y su padre había restringido su consumo de alcohol. Pero esa noche, pensaba darse un festín. Ricardo sonrió. No pasaría mucho tiempo antes de que pudiera iniciar la subasta. Después, podría comprar un apartamento en el centro de la ciudad de Atlanta y mejorar las condiciones de vida de sus padres. Solo quedaba esperar a que su plan se ejecutara. Capítulo 17. Meditación de Maná. Durante la noche,
Mientras la cena tocaba a su fin, Ricardo y sus padres compartieron un momento de paz. La luz suave de la lámpara de queroseno se proyectaba en la pared, haciendo que las sombras de la familia Torres se balancearan con un ritmo pausado. Vivían en las afueras, una zona donde la red eléctrica estaba inoperable desde hacía tiempo. La amenaza constante de las bestias foráneas hacía que el gobierno federal ignorara las reparaciones. Cuando el sol se ocultaba, todas las familias encendían sus propias lámparas. La madre de Ricardo, rompiendo el silencio acogedor, planteó un tema que rondaba en sus mentes. Oye, padre de Ricardo Torres, ¿cuál crees que es la mejor academia en la federación? Creo que la Academia San Blas no está nada mal, comentó su padre, con un tono entusiasta. Pero la Academia San Blas está muy lejos, queda en Miami. Replicó ella, su tono reflejaba la preocupación por la distancia. Yo pienso que la Academia Dragón en Atlanta también es una excelente opción. Está justo aquí, en nuestra ciudad, es muy conveniente. Los padres de Ricardo se concentraron con entusiasmo en discutir cuáles serían las mejores instituciones educativas a las que su hijo podría aspirar. Ricardo los observó, con una sonrisa tranquila. No había razón para interrumpir su feliz deliberación. En el fondo, sabía que asistir a una academia era esencial para su futuro. Aunque sus propias habilidades y su bestia de batalla divina significaban que el estudio formal no aumentaría mucho su poder, sí que era crucial para establecer su nombre. Era una cuestión de estatus social. Una persona con poder innegable necesitaba el respaldo de una élite académica para ser tomada en serio en la sociedad. Solo con ese reconocimiento podría moverse libremente y hacer lo que quisiera en el futuro. Ricardo se dedicó a escuchar, con la certeza de que podría asistir a la institución que eligiera. El factor decisivo sería qué academia le ofreciera las mejores condiciones. Si las ofertas eran similares, entonces consideraría la sugerencia del director de su preparatoria. Después de todo, el anciano le había hecho un favor. Para Ricardo, el prestigio de la academia era solo un formalismo. Lo verdaderamente importante eran las conexiones y los recursos que allí encontraría. La cena terminó, y Ricardo regresó a su pequeña habitación. Se sentó y sacó los 2 huevos de bestia con potencial de rango divino. La serpiente de jade blanca de 2 cabezas apareció sobre la mesa, mirando a su amo con evidente afecto. Ricardo se sumió en sus pensamientos. Su nivel de maestro de bestias era solo bronce. Con su nivel actual, controlar 2 bestias de batalla a la vez era imposible. Se preguntó si debía eclosionar uno de los huevos inmediatamente, o esperar a que Blanquita subiera de nivel. Debía decidir si incubaría el otro huevo para cambiar de bestia de batalla según las circunstancias, aunque estaba claro que tener más bestias de batalla era ventajoso. Volvió a mirar la información del segundo huevo de bestia con su sistema. Nombre del sistema. Sistema de ruta evolutiva oculta de todas las bestias. Nombre de la bestia de batalla. Hijo de la tormenta. Calidad de bestia de batalla. Verde. Tipo de bestia de batalla. Basada en habilidad. Atributo de bestia de batalla. Viento. Nivel de bestia de batalla. Nivel 1. Progreso de crecimiento de bestia de batalla. 100%. Capaz de eclosionar. Talento de bestia de batalla. Ninguno. Habilidad de bestia de batalla. Ninguna. Ruta de evolución oculta 1. Evolución orientada a la fuerza. Siguiente forma, alas de la tormenta. Puede liberar vientos huracanados que lo arrasan todo. La calidad más alta a la que puede evolucionar es el rango raro púrpura. Ruta de evolución oculta 2. Evolución mágica. La siguiente etapa, alas del cielo. Al desplegar sus alas, llenará el cielo de plumas. Cada pluma es como una bala de alta velocidad y, con el tiempo, se convertirá en un torrente de acero. Puede evolucionar hasta el rango divino oro rosa como máximo. Este es el indicado, afirmó Ricardo para sí mismo. Recordaba lo imponente que se veía el equipo de patrulla desplazándose sobre bestias de batalla voladoras. El hijo de la tormenta cumplía con creces las condiciones para un transporte rápido, además de ser útil en combate. Habiendo tomado una decisión, Ricardo devolvió el huevo de bestia a su inventario y comenzó a investigar las academias de élite de la Federación. Tener una bestia de batalla de oro rosa garantizaba el acceso a cualquier universidad de primer nivel. Él tenía no solo una, sino 3 bestias de batalla con potencial divino. Su objetivo exclusivo eran las mejores instituciones. La diferencia entre una universidad de primera categoría y una de las mejores era abismal, un contraste de cielo y tierra. En términos de profesores, entorno, recursos y conexiones, las mejores academias superaban con creces a las demás. Su fuerza actual le permitiría sobresalir fácilmente. Las academias de élite estaban llenas de los individuos más talentosos, y si bien Ricardo se consideraba fuerte, no se creía perfecto. Codearse con la élite y obtener conexiones con figuras importantes graduadas allí sería una ventaja inmensa para enfrentar cualquier desafío futuro. Ahora solo debía esperar las ofertas de las academias. A continuación, Ricardo sacó la técnica de meditación de maná de su inventario.
El director le había dado 2 millones de monedas federales y un huevo de bestia que planeaba subastar junto con los demás. La técnica de meditación de maná era el tesoro que más curiosidad le causaba. Capítulo 18. Técnica de meditación avanzada. Ricardo sacó sin demora el rollo de la técnica de meditación de maná. No era comparable con las técnicas de meditación básicas que se impartían a nivel de preparatoria. En la Federación, aunque ambos métodos permitían la absorción de maná, las diferencias entre ellos eran abismales. La primera diferencia radicaba en la cantidad de maná que se podía absorber. La técnica de meditación básica permitía al usuario absorber una cantidad fija de maná con cada respiración. Sin embargo, incluso el nivel más elemental de la técnica de meditación de maná permitía asimilar mucho más maná que el nivel más avanzado de la técnica tradicional. En segundo lugar, la técnica de meditación de maná incrementaba la reserva total de maná del usuario. Y en tercer lugar, el maná que se asimilaba a través de este método fluía con mayor soltura, lo cual se traducía en un uso más eficiente para los maestros de bestias, ahorrándoles energía. El pergamino en sí era una hoja fina y transparente. Para leer su contenido, solo era necesario inyectarle una pequeña cantidad de maná. En poco tiempo, Ricardo había comprendido por completo las instrucciones. Se sentó inmediatamente y comenzó a meditar, sintiendo cómo el maná en su interior fluía y se canalizaba como una máquina bien engrasada. La técnica de meditación de maná es realmente extraordinaria, murmuró, notando un aumento en el maná de su cuerpo. Era tan diferente y más fácil de aplicar que la técnica básica. Solo media hora después, Ricardo siguió las indicaciones y canalizó su maná a través de 3 ciclos completos. La técnica de meditación de maná constaba de 5 niveles en total. Por ahora, su límite actual le permitía avanzar solo hasta el segundo nivel. Su objetivo era familiarizarse con el ritmo y la cadencia de la técnica hasta que se convirtiera en una segunda naturaleza. Al terminar la sesión, Ricardo exhaló profundamente, sintiendo la oleada de poder. Me he vuelto mucho más fuerte. Incluso he subido una estrella. Ya estoy en el nivel bronce de 7 estrellas. La técnica de meditación de maná era digna de su nombre, pensó con asombro. Por hoy es suficiente, se dijo. Ya llegué a mi límite. Tendré que practicar más adelante para seguir avanzando. Mientras tanto, caía la noche y el reloj marcaba las 8 en las afueras de la ciudad. Clara llevaba horas recorriendo las calles. Estaba especialmente concentrada en el trabajo de ese día. Aunque el gran hermano Ricardo no le había ofrecido una recompensa específica, ella estaba resuelta a cumplir la misión asignada a la perfección. Clara era muy inteligente. Sabía en el fondo que aquella era una oportunidad única, con el potencial de transformar su destino para siempre. Las circunstancias de su nacimiento no habían sido fáciles. Sus padres, ambos maestros de bestias, habían perecido en una misión de alto riesgo. La familia se desmoronó tras la tragedia. A pesar de su corta edad, Clara tuvo que aprender a valerse por sí misma. Aunque carecía de fuerza física, había desarrollado una agudeza mental inusual. Para entender el mundo, primero había tenido que entenderse a sí misma, y en eso había sobresalido. ¿Está el señor Gerardo Morales en casa?, preguntó Clara, llamando a la puerta de un apartamento. No era un lugar ostentoso, pero para los estándares de las afueras, se consideraba una de las viviendas más acomodadas de la zona. El propietario era Gerardo Morales, un maestro de bestias con una fuerza de rango bronce de 9 estrellas. Una familia como la suya era considerada de clase alta en las afueras, sin embargo, seguían sin tener el privilegio de residir en la ciudad de Atlanta. La realidad era despiadada. Mucha gente, a pesar de su aparente poder y riqueza, era insignificante comparada con un simple maestro de bestias que vivía en el centro de la ciudad. Lo único que los separaba era la muralla que dividía las dos zonas. A pesar de estar a tan corta distancia, ese muro se sentía como un abismo infranqueable para los ciudadanos de las afueras. Clara había escuchado sobre la frustración de Gerardo Morales y su esposa en una venta anterior, y él era su último objetivo por ese día. La puerta se abrió de inmediato. Un hombre se asomó, su ropa era notablemente más fina que la del residente promedio de las afueras. ¿Qué quieres?, preguntó Gerardo Morales, su expresión teñida de desdén ante la lastimosa figura de Clara. Pero Clara no se inmutó. Su sonrisa regresó de inmediato mientras saludaba. Señor Gerardo Morales, mi nombre es Clara Ríos. Tengo excelentes noticias para usted. Dímelas. Pasado mañana, a las 3 de la tarde, habrá una subasta en la Taberna del Cuervo. Se subastarán muchos huevos de bestia. Creo que encontrará algo que le interese. Los huevos de bestia, por supuesto, eran la única forma de obtener una bestia de batalla. La razón por la que Gerardo Morales seguía atrapado en las afueras era por la baja calidad de su bestia de batalla inicial. A lo largo de los años, se había esforzado por cambiar su suerte, comprando repetidamente huevos de bestia. Sin embargo, la calidad de sus nuevas bestias era decepcionante, a menudo peor que la original. Por eso nunca había conseguido cruzar la muralla.
Gerardo Morales había gastado más de 10 millones de monedas en huevos de bestia. Su búsqueda se había convertido en un juego de azar puro. Solo existía un Ricardo Torres en el mundo, por lo que el 99% de la población como Gerardo Morales se enfrentaba a una inmensa mala suerte. Apenas terminó de hablar, Gerardo Morales sintió un impulso de echar a Clara. Clara sintió el enojo latente en su rostro y notó cómo su paciencia estaba al límite. Su sonrisa se mantuvo firme. No se preocupe, señor Gerardo Morales, tengo algo que le agradará, dijo Clara, con voz suave. Unos minutos después, la puerta de Gerardo Morales se cerró de golpe. Clara caminó por la calle oscura con un rastro de cansancio en su expresión, que pronto se disipó en una sonrisa. En su mano, sostenía una botella de leche tibia, un trofeo de su talento persuasivo. Clara le había explicado a Gerardo Morales los detalles de la subasta. Señor Gerardo Morales, esta vez, hay un sistema de garantía para los huevos de bestia. Ya sea que el huevo contenga una bestia de batalla de calidad azul o púrpura, le aseguro que podrá conseguirla. Al principio, Gerardo Morales pensó que la niña le estaba tomando el pelo. Pero Clara le explicó el mecanismo. Si la bestia de batalla resultaba ser diferente a la calidad prometida, solo tendría que pagar 100.000 monedas federales. En cambio, si era la calidad deseada, tendría que pagar unos pocos millones. Era una garantía que ofrecía el vendedor. Era una apuesta de bajo riesgo y alta recompensa. Si fallaba, solo pagaba 100.000 monedas, 10 veces menos que el precio normal de un huevo. Si acertaba, aunque pagara un poco más, se aseguraba una bestia de batalla de alta calidad. Gerardo Morales no vio motivos para negarse y manifestó su deseo de participar. De vuelta al presente, Clara había completado su tarea. La leche caliente en su mano era el gesto de agradecimiento de Gerardo Morales y un reconocimiento a su arduo trabajo. ¿Con qué me recompensará el gran hermano Ricardo después de esta subasta?, se preguntó Clara, sintiendo una punzada de emoción. Solo quedaban 2 días de espera. Estaba segura de que ese sería un día de grandes cambios. Capítulo 19, no es apostar, es ganar dinero fácil. El tiempo, esa entidad implacable, avanzó con lentitud para Ricardo, pero finalmente, el día de la subasta había llegado. Los bares solían ser lugares silenciosos durante el día, cobrando vida solo al caer la noche. Sin embargo, la taberna del Cuervo era la excepción. Estaba completamente abarrotada, con una multitud ansiosa que desbordaba el local. Ricardo observó la escena, y una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. El trabajo de Clara había sido impecable. Sin su esfuerzo, este evento simplemente no habría ocurrido. Pensó en la recompensa que le daría a la muchacha después de la subasta. Pero antes, se dijo, veamos los resultados. Un momento después, subió al improvisado escenario. La multitud se agitó al ver al subastador. Era un joven, apenas un estudiante, lo que encendió la alarma y el desconcierto entre la gente. ¿Cómo era posible que un muchacho estuviera a cargo en un mundo donde la fuerza y la experiencia lo eran todo? Oye, chico, ¿nos estás tomando el pelo?, gritó un hombre, con la voz cargada de escepticismo. Te ves demasiado joven para esto. ¡Qué mala suerte!, exclamó otro, sintiéndose estafado. Muchos miraban a Clara con furia, convencidos de que ella los había embaucado. ¿Cómo habían caído en una trampa tan evidente? La presencia de un subastador tan joven, y sin más personal, minaba la credibilidad del evento. Parecía una farsa, un juego de niños. La frustración era palpable, la gente empezó a quejarse y a dudar. En ese momento, a Ricardo no le importaban las quejas. Este era un trato en el que todos saldrían beneficiados, y la opinión de quienes no eran clientes le era irrelevante. Lo que realmente le importaba era la habilidad de Clara para atraer a tanta gente, un mérito indiscutible. Subió al estrado con una calma impropia de su edad. Con un gesto decidido de la mano, 10 huevos de bestia aparecieron sobre la mesa. El aire se cortó. La aparición repentina de los huevos asombró a todos. Aunque estaban familiarizados con los huevos de bestia, ver 10 de ellos juntos era impactante. Aquel joven debía provenir de una familia con gran poder adquisitivo, pues el valor de los huevos superaba los 10 millones de monedas federales. Una suma que la mayoría de los residentes de las afueras de la ciudad jamás vería. El silencio reinó, roto solo por el murmullo de la curiosidad. Querían saber si la promesa de Clara se cumpliría, si realmente podrían conseguir una ganga. De pronto, varias voces reconocieron a Ricardo. Es el joven, el que nos salvó del enjambre de avispas venenosas hace unos días, dijo alguien, la admiración evidente en su voz. Parece que estos son los huevos de bestia que recogió. ¡Qué suerte!, murmuró otro, envidioso. La gente lo había reconocido como el héroe de aquel día. A Ricardo no le preocupaba la exposición de su información, de hecho, le sonrió a la multitud. En poco tiempo, su nombre sería conocido en toda la ciudad de Atlanta por su bestia de batalla de rango divino, y luego en toda la federación al entrar en una academia de élite.
Su fama aumentaba. Creo que todos aquí ya conocen las reglas, anunció Ricardo, su voz resonando en el bar. Así que vayamos directo al grano. Tomó un huevo de bestia y lo sopesó en la mano. Era un huevo azul con patrones de ondas, un huevo de bestia de tipo agua. El sistema le había revelado su verdad. Era de calidad azul, con potencial para evolucionar a púrpura. Apuesto a que este huevo de bestia es de calidad azul, declaró Ricardo. Explicó las probabilidades conocidas: 85% para rango normal, verde, 10% para rango élite, azul, 3% para rango raro, púrpura, y así sucesivamente. Su apuesta se centraba en el 10% de probabilidad. La oferta inicial es de 1.000.000 de monedas, anunció. La multitud se alborotó. 1.000.000 por una bestia de batalla de calidad azul, si acertaba, era una ganga, pues su precio de mercado rondaba los 1.8 millones. Pero Ricardo añadió la regla crucial. El mejor postor se lo quedará, pero si no es una bestia de batalla de calidad azul, venderé el huevo por solo 200.000 monedas federales. El bar estalló en murmullos de asombro. Era un trato demasiado bueno, una locura. Con un 85% de posibilidades de que saliera una bestia de batalla de rango normal, verde, esto significaba que había grandes probabilidades de pagar solo 200.000 monedas por un huevo cuyo precio base era de 1 millón. Para la gente de allí, esto no era una apuesta, era una forma de ganar 800.000 monedas federales de manera sencilla. 1.2 millones. Gritó un hombre, levantando la mano con entusiasmo. Las ofertas se dispararon. 1.5 millones. Ofrezco 1.9 millones. 2 millones. Gritó alguien, superando el precio de mercado de una bestia de batalla azul. El entusiasmo no disminuía. La gente no compraba un huevo, estaba comprando la posibilidad de ganar. La probabilidad del 85% de pagar solo 200.000 monedas era un anzuelo irresistible. 2.1 millones. No subiré más, dijo un hombre, poniendo el límite. Ricardo golpeó el mazo. Trato. El hombre subió al escenario, impaciente por hacer eclosionar el huevo, pero Ricardo lo detuvo con calma. Debes demostrar que tienes el dinero, le indicó. El hombre no dudó, depositó 2.1 millones de monedas federales sobre la mesa. Luego procedió a la eclosión. Estaba seguro de que saldría algo de rango normal, verde, o, con suerte, rango raro, púrpura. La calidad azul era el peor escenario, pues significaba pagar 300.000 monedas de más. Pero el destino, o más bien Ricardo, le tenía preparada una sorpresa. Una luz azul brilló. Bestia de batalla de calidad azul. Gritó, su rostro un cuadro de incredulidad y frustración. Una apuesta es una apuesta, sentenció Ricardo, guardando los 2.1 millones. Estas son las reglas. El hombre tuvo que aceptar su pérdida y se retiró en silencio. La subasta continuó, y la manipulación de Ricardo era magistral. Él sabía el contenido de cada huevo, lo que le permitía vender incluso los más comunes a precios inflados. Cuando se trataba de huevos de alta calidad, rompía récords una y otra vez. Había vendido 46 huevos de bestia, y sus ingresos ya superaban los 67 millones de monedas federales. Había superado el valor de mercado de los 60 huevos originales. Ricardo se centró en el huevo de bestia restante. Era de color verde, de la serie forestal, similar al huevo de su serpiente de jade blanco de 2 cabezas. Apuesto a que este huevo de bestia es de calidad púrpura. ¿Qué les parece?, anunció Ricardo. La palabra, púrpura, encendió la llama de la avaricia. En las afueras de la ciudad, una bestia de batalla de calidad púrpura era una rareza, un símbolo de estatus, como el petrel demonio del capitán Diego Méndez. Esta era una oportunidad de oro, o mejor dicho, púrpura, para todos. El bar se sumió en un silencio tenso, roto solo por los cálculos mentales. Ricardo sonrió para sí mismo. Había perdido algunas apuestas a propósito para hacerse pasar por un jugador más, uno que dependía de la suerte. Ahora todos pensaban que ganarían dinero fácil. Habían subastado 12 huevos. Ricardo retiró los otros 2 huevos de bestia, dejando solo el huevo verde sobre el atril. Apuesto a que la bestia de batalla de este huevo es de color púrpura. Repitió, elevando el dramatismo. El precio inicial es de 8 millones, dijo con voz firme. Si pierdo la apuesta, también regalaré los 2 huevos de bestia que acabo de retirar. Era una oferta increíble. Para la multitud, Ricardo parecía un benefactor, un enviado de la fortuna, tirando dinero por la ventana. Esperaré una hora para que reúnan sus fondos, concluyó Ricardo. El precio inicial es de 8 millones, y el mejor postor se lo llevará. Si pierdo la apuesta, lo regalaré. Amigos, el verdadero espectáculo está a punto de comenzar, proclamó, mientras la adrenalina inundaba el lugar. Capítulo 20, el espectáculo está por comenzar.
Quizás la persona en la tarima era de buen corazón. ¿Por qué arriesgarse tanto? ¿Acaso no era consciente de la magnitud de la apuesta que había propuesto? Existía una probabilidad del 85% de que naciera una bestia de batalla de calidad normal, verde. Con una probabilidad de fracaso tan alta, ¿cómo podía Ricardo Torres mantener tal compostura al afirmarlo con tanta tranquilidad? Si su predicción resultaba ser incorrecta, estaría obligado a vender el huevo por tan solo 200,000 monedas federales. Inconscientemente, muchas personas en el público ya estaban calculando cuánto dinero ganarían, tratando la situación como si fueran a embolsarse 800,000 monedas federales sin esfuerzo. Para ellos, era como recoger dinero del suelo. Todo el mundo entendía claramente las reglas. Rápidamente, un hombre levantó la mano. 1.2 millones. Gritó con voz ronca. Pronto, otros le siguieron con avidez. 1.3 millones. 1.5 millones. Cabe señalar que, habitualmente, las bestias de batalla de calidad élite, azul, estaban valoradas en 1.8 millones de monedas federales. Esto era solo el comienzo del juego. Ofrezco 1.9 millones. ¿Qué? ¿De verdad crees que obtendrás este huevo de bestia por solo 1.9 millones? Yo ofrezco 2 millones. ¿2 millones? Eso ya superaba el precio normal de mercado para una bestia de batalla de calidad élite, azul, pero la emoción en la multitud no disminuyó, sino que creció. Esto ya no era una simple transacción comercial, era una auténtica apuesta con un riesgo asombrosamente bajo. Aunque la bestia de batalla de calidad élite, azul, valiera apenas 1.8 millones de monedas para ellos, tenían la oportunidad de adquirir una bestia de batalla de calidad normal, verde, por solo 200,000 monedas. Dada la probabilidad del 85% de que esto último ocurriera, la gente estaba dispuesta a pagar sin dudarlo. Uno tras otro, levantaron la mano, anunciando el precio más alto que podían pagar, impulsados por la codicia. 2.1 millones. No subiré más. Finalmente, nadie más levantó la mano. El primer huevo de bestia del día se vendió por la exorbitante suma de 2.1 millones de monedas federales. Trato. Ricardo Torres golpeó su mazo de subasta. El trato estaba cerrado. Poco después, un hombre robusto subió al escenario. Se frotaba constantemente las palmas de las manos, incapaz de ocultar su codicia. Caminó directamente hacia el huevo de bestia para hacerlo eclosionar. Pero antes de que pudiera, Ricardo Torres lo detuvo. No es necesario que pagues por adelantado, dijo con calma, pero déjame confirmar que llevas el dinero contigo. La razón era simple. El huevo de bestia estaba allí, frente a todos, y el cliente no había pagado ni un solo centavo. Ricardo Torres no podía arriesgarse a entregar el huevo sin confirmar que el cliente tenía los fondos prometidos. La persona que ofrecía el precio más alto tenía que demostrar su honestidad. El hombre no dudó ni un segundo. Rápidamente colocó 2 millones de monedas federales sobre la mesa. Luego procedió a inyectar su maná en el huevo de bestia. En la mente del hombre, el huevo solo podía generar una bestia de batalla de calidad rara, púrpura, o, más probablemente, una de calidad normal, verde. La idea de una bestia de batalla de calidad élite, azul, no se le cruzaba por la mente. Si era azul, significaba que había pagado 300,000 monedas de más. Era demasiado caro. Pero el destino no siguió su plan. El brillo de la expectación en sus ojos se extinguió de inmediato. Bestia de batalla de calidad élite, azul. ¿De verdad es una bestia de batalla de calidad élite, azul? Esto es imposible, gritó el hombre con incredulidad. Una apuesta es una apuesta. Esta es la regla de la subasta. Ricardo Torres guardó rápidamente los 2.1 millones de monedas federales de la mesa. Su expresión era de completa seriedad. Además, con los recientes elogios a Ricardo Torres aún frescos en la mente de todos, el hombre no se atrevió a armar un escándalo. Se retiró en silencio. Había perdido la apuesta. Pero no tuvo más remedio que aceptar su amarga derrota. La subasta continuó sin pausa. Incluso al subastar huevos de bestia de calidad normal, verde, Ricardo Torres lograba venderlos a precios razonables gracias a su manipulación. Pero cuando se trataba de huevos de alta calidad, rompía récords una y otra vez. Hasta ese momento, había vendido 13 huevos de bestia de calidad élite, azul, y todos se vendieron a precios muy elevados. Ricardo Torres había amasado una fortuna. A pesar de haber subastado solo 46 huevos de bestia, sus ingresos ya superaban los 67 millones de monedas federales. Esto significaba que, a través de las reglas que había establecido, el valor de sus huevos ya había excedido el valor de vender la totalidad de los 60 huevos de bestia directamente a la federación. Pronto, la mirada de Ricardo Torres se posó en un huevo de bestia en particular. Era de color verde, con un patrón que indicaba que pertenecía a la serie forestal. Era similar al huevo del que había eclosionado su serpiente de jade blanco de 2 cabezas.
Apuesto a que esta bestia de batalla es de calidad rara, púrpura. ¿Qué opinan? Las palabras de Ricardo Torres resonaron por toda la taberna del Cuervo. En cuanto terminó de hablar, la multitud se encendió, sintiendo que la boca y la lengua se les secaban de la emoción. Calidad rara, púrpura. La gente de las afueras era humilde y sus estándares no eran altos. Para ellos, una bestia de batalla de calidad rara, púrpura, era un acontecimiento inusual. El prestigio de Diego Méndez, el capitán de la patrulla, era envidiado por todos, y todo se debía a que él poseía una bestia de batalla púrpura. Se rumoreaba que la había obtenido solo después de incubar varios huevos de bestia, una combinación de poder y suerte. Así que, cuando Ricardo Torres anunció su predicción, la sorpresa fue total. Sin embargo, la mayoría lo tomó simplemente como un farol, una apuesta más grande. Era su oportunidad de ganar mucho dinero. Nadie en la taberna del Cuervo hizo ruido, evaluando la situación como el mejor negocio de la noche. Era un trato donde no podían perder. Ricardo Torres miró a la audiencia, notando el brillo en los ojos de todos. Sabía que era imposible que perdiera la apuesta. Había errado a propósito algunas predicciones, perdiendo una pequeña cantidad de dinero, para hacerles creer que él también dependía de la suerte, que era un jugador más entre ellos. Hizo parecer que la subasta era solo un juego personal. Todos querían conseguir una ganga a sus expensas y creen que serían los afortunados en llevarse las ganancias. Empezaron a calcular el valor de una bestia de batalla de calidad rara, púrpura, en monedas federales. Ricardo Torres miró los 12 huevos de bestia en la mesa y sonrió para sí mismo. Un instante después, solo quedaban 3. El resto había sido devuelto a su inventario dimensional. Ricardo Torres sonrió y agitó la mano. Apuesto a que la bestia de batalla de este huevo es de color raro, púrpura. El precio inicial es de 8 millones de monedas. Si pierdo, también regalaré estos 3 huevos de bestia. Las reglas finales eran simples, el mejor postor ganaba. Si Ricardo Torres perdía la apuesta, no solo no recibiría dinero, sino que regalaría 3 huevos más. A los ojos del público, la acción de Ricardo Torres fue un acto de bondad. ¿Sería Ricardo Torres un emisario de Dios? Esto no era diferente a tirar el dinero. Ricardo Torres volvió a hablar, con una voz que resonó por el bar. Esperaré una hora para que reúnan sus fondos. El precio inicial es de 8 millones de monedas, y el mejor postor se lo llevará. Si pierdo, lo regalaré. Vamos. Amigos, el verdadero espectáculo está a punto de comenzar. Así concluye esta parte de la historia. Si querés descubrir cómo continúa y participar activamente en el universo, podés hacerlo en Patreon. Los suscriptores VIP pueden aparecer como personajes, elegir su rol y escuchar su historia narrada. El enlace está en la descripción.